Desde el momento que nos pasamos toda la vida encerrados con gente que solamente nos aprueba, con gente que solamente nos valida, con gente que solamente dice sí, así es, o amén, a todo lo que enseñamos, prácticamente no aprendemos nada. Por el contrario, nos estancamos en nuestros propios razonamientos y no hay un proceso, digamos, de complejidad, de problematización que nos permita a lo mejor ver algo que no vimos en nuestro estudio anterior. De allí que en el judaísmo se practique y se acepte con bastante regularidad, aunque algunos crean que es un sacrilegio, el ejercicio del debate. Entre judíos debatimos. Justamente por eso, opiniones en contra chocan entre sí, porque es a través de la proposición de una tesis y la proposición de una antítesis en donde surge la síntesis. Es decir, la perfección de los conocimientos de ambas posturas en contraposición. Y es así, esa es la dinámica, damas y caballeros, que nos ha permitido a nosotros los judíos evolucionar de una manera epistémica, de una manera intelectual, de una manera, al menos desde el punto de vista del conocimiento, muy profunda, justamente por esta dinámica. Sin embargo, desde el momento que nos encerramos en nuestros mundos privados, en nuestros mundos herméticos, en nuestros mundos en donde solamente hay gente que nos aprueba, que dice que sí a todo, ¿qué tipo de progreso crees que pueda darse allí a nivel de conocimiento? Ninguna, porque nada es puesto a prueba, nada es puesto en revisión, nada es puesto en duda, nada es puesto de alguna forma en cuestionamiento. Y ojo, aquí no estamos hablando de un cuestionamiento totalmente arbitrario, de una crítica totalmente ilegítima, ofensiva. No. Malintencionada, ¿no? O malintencionada, evidentemente. Aquí estamos hablando de cuestionamientos legítimos, debidamente fundamentados, y que a pesar de no estar a favor nuestro, nos permiten entender otra perspectiva, nos permiten ver más allá de lo que nuestra capacidad intelectual, racional, llámelos como quieras, nos ha permitido contemplar. ¿Ok? Entonces, todo el tema relacionado con la judeolatría, que es en esencia la adoración o el culto a la cuestión judía, a lo judío, a los libros judíos, a las personas judías, al Estado judío, ya se ha convertido hoy en día prácticamente en una nueva forma de adoración, en una nueva forma de culto. Perdón que te interrumpa, pero ese es otro punto, porque claro, por ejemplo, yo puedo amar al pueblo judío, pero ¿por qué no puedo cuestionar un sistema político? Hay personas que, digamos, que cuestionan el sistema político de Israel, más allá de que tenga cosas buenas, cosas malas, solo lo cuestionan, y también es como que eres antisemita. No puedes cuestionar. Hay una resistencia al cuestionamiento. Justamente ¿por qué? Porque hay una idealización del sistema. Desde el momento que hay una idea de perfección sobre algo, la persona automáticamente no va a tolerar jamás que se ponga en duda esa perfección. Y es allí donde entra precisamente el problema filosófico. Y es la razón por la que yo me dedico a esto, ¿ok? Porque prácticamente todas estas estructuras mentales que se vuelven prácticamente dogmáticas entran en una categoría de idolatría. Y a mí me gustaría leer una reflexión que yo terminé compartiendo en mi tesis en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Me lo permites? Justamente por favor, que adelante. de cosas. Este espacio es tuyo, adelante, adelante. En el marco de la filosofía, la idolatría no comienza con la adoración de objetos físicos, sino con la sacralización y el culto a las ideas que se proclaman incuestionables. La idolatría comienza allí, justo allí, cuando las ideas se convierten en dogmas y se sustraen del escrutinio crítico. Toda manifestación física que realiza el ser humano no es más que una consecuencia de lo que pensó primero. De modo que la idolatría que vemos proyectarse en términos físicos, materiales, no es más que una raíz de la idolatría que ya estaba en la mente de esa persona. Y de allí es que entra
la importancia del ejercicio filosófico, al menos desde mi punto de vista como especialista en filosofía judía, y es a lo que yo me dedico hoy en día, es donde entra la importancia de esto, ¿ok? La idolatría no es solo una cuestión material, física, en donde se rinde culto a un objeto, a una persona. La idolatría tiene una raíz y por lo general esa raíz es justamente un pensamiento, una idea que no es tratada de forma crítica, que no es tratada en forma de cuestionamiento. De modo que desde el momento que no cuestionamos la idea, somos entonces susceptibles a la materialización de estas ideas, que son evidentemente ya la propia manifestación, repito, valga la redundancia, de la idolatría en sí mismo. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos en las que la judeolatría puede tomar forma. Estos tipos se pueden clasificar como un culto, una adoración al liderazgo judío, ya sea político o religioso. Cuando hay un culto, una forma práctica de adoración literalmente al liderazgo judío, pues la persona que entra en ese nivel de culto suspende todo racionamiento, suspende todo análisis crítico, suspende toda reflexión de cuestionamiento y acepta sin ninguna clase de filtro lo que ese líder religioso dice, independientemente de si lo que dice realmente es moral, es verdaderamente ético o verdaderamente consecuente al menos con las ideas fundamentales o los enfoques fundamentales que representan los principios y los valores de la Torá, que se supone, entre comillas, se supone, nosotros respetamos, nosotros queremos preservar, nosotros queremos cumplir, nosotros queremos divulgar. Otra forma en la que se puede manifestar una especie de idolatría está también relacionada, y esto va conectado también con los lugares judíos de culto. Hay gente que venera una sinagoga a niveles como si fuera una catedral católica. Y me parece chistoso porque hay judíos que son en su mayoría conversos o hijos de conversos que tienen una especie de agresividad contra la idolatría, una especie de resentimiento con la idolatría, que de pronto se la pasan cuestionando a los católicos por sus catedrales, por el aprecio y la veneración que tienen, no lo podemos negar. A veces hay veneración también a las iglesias. Claro, sí, sin duda. Pero resulta que tenemos ese mismo problema, exactamente igual dentro del pueblo judío, pero nadie dice nada. ¿Ok? Donde los lugares de culto se convierten en centros de adoración. Los propios lugares de culto. Los propios lugares de culto se convierten en un mediador entre Dios y los hombres. Y esto incluso la misma Torá, ¿no? Se vuelve un objeto de adoración, la Torá, y ¿cierto? de culto también. Y esto es un problema grave que las personas, al menos en Hispanoamérica, no parecen darse cuenta de que es exactamente los mismos problemas que se dan en gran parte dentro del cristianismo. Digo cristianismo porque no es un secreto que el cristianismo, independientemente de sus diferencias denominacionales o conciliares, pues es la religión mayoritaria en Latinoamérica. ¿Ok? Hasta donde yo sé, el cristianismo en general es la religión mayoritaria en todos los países de Latinoamérica. Y perdón que te interrumpa, pero pasa lo mismo también, es decir, vamos, no quedan exentos, también se llega a idolatrar a un pastor, se llega a idolatrar al Papa y lo que diga el Papa es irrefutable y punto y se acabó. Claro, ahorita nos estamos enfocando en el tema de la judeolatría, pero esto pasa en cualquier otra religión o dogma, incluso cristianismos. Lo mismo ocurre, otro tipo, solo por mencionar tipos diferentes en las que se puede manifestar un espectro de judeolatría. Estamos hablando también de los objetos judíos. Hay gente que rinde culto a la menorá. Hay gente que atribuye a la mezuzá, que es el pequeño pergamino que colgamos a la mano derecha de nuestras puertas, atribuye a la mezuzá una especie de poder divino. Es donde el precepto, que tiene una función principalmente memotécnica,
prácticamente se convierte en un objeto de culto, porque la persona le atribuye características divinas a la mezuzá. Y ojo, esto no es una crítica original mía, es una crítica que desarrolló Maimónides en el periodo medieval. ¿Ok? Permítanme compartir la referencia en Mishneh Torah, Hilhot Tefilim de Mezuzá, capítulo 5 en adelante. Maimónides prácticamente cuestiona que las personas conviertan la mezuzá en una especie de amuleto, protector de que llaman ángeles y los ángeles se ponen en tu puerta. Maimónides, uno de los sabios medievales, filósofos y teólogos más apreciados, más respetados de la época medieval, ya estaba cuestionando esta tendencia a la prácticamente sacralización, a la atribución de características divinas o poderes ocultos a objetos tan físicos como la mezuzá. Y ¿sabes qué dice Maimónides? Él dice así: quienes incluso escriben dentro de la mezuzá nombres de ángeles, estas personas no tienen parte en el mundo venidero. En otras palabras, Maimónides está siendo muy estricto, sumamente estricto, con esa actitud de tomar un objeto judío, ¿ok? Una indumentaria judía, y atribuirle a esa indumentaria características divinas. Ese es el problema. Y desde el periodo medieval estamos viendo justamente este problema.